Bueno, pues como ha dicho nuestro hermano Juan, supuestamente debemos de haber hecho los deberes. Hoy toca Números, capítulo 22, capítulo 23. En un principio me voy a centrar más en el 22, así que no sé si llegaré a tocar el 23. Que no toco el 23, pues ya nuestro hermano Efraín, bueno, tenéis ustedes la oportunidad de poder participar con el capítulo 23, y si no, pues lo dejaremos para la semana que viene porque está muy, pero que muy interesante. Muy interesante. Bueno, capítulo 22. Permitidme que os ponga un poquito en antecedente sobre el capítulo 21. En el capítulo 21, el pueblo de Israel ya empieza a conquistar a los pueblos. Ya los pueblos se vuelven en contra de Israel cerca de la frontera del río Jordán antes de pasar a la tierra prometida de Canaán por el Señor. Y tanto los reyes de Hesbón y de Basán luchan contra Israel. El Señor les da la victoria, conquistan aquel territorio, y después de haber conquistado ese territorio, esos dos territorios, llegamos al capítulo 22, que comienza diciendo: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vemos cómo va peregrinando el pueblo, cómo el pueblo se vaya dirigiendo a la tierra prometida. Y nos dice el versículo 2, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Vemos como los moabitas empiezan a tener mucho miedo, tenían terror, tenían pánico. De hecho, si nos fuéramos a Deuteronomio capítulo 2, versículo 25, vemos una promesa allí del Señor a su pueblo que le dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y esto es lo que está haciendo el Señor con el pueblo moabita. El pueblo moabita ignoraba una cosa, y es que el Señor no le dijo a su pueblo, en el pueblo de Moab, no luchar contra ellos, porque esta tierra a ustedes no os la he dado. Y eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14. Porque esa tierra el Señor la tenía preparada para otras personas, para los hijos de Lot, lo tenía preparado. Es decir, el Señor lo único que le dijo al pueblo de Israel cuando llegó a la tierra de Moab, antes de pasar a la tierra de Canaán, es: pide paso, pide permiso para pasar por medio del territorio de Moab, hasta llegar al río Jordán para poder cruzar. Pero el pueblo moabita actuó de forma equivocada. Y todas estas decisiones que tomaron fue por lo que vieron y por lo que supusieron ellos. Y vemos de que dice el versículo 2, y vio Balac, es decir, observó. No solamente oyó, sino que vio, que observó lo que había ocurrido. Cómo el pueblo de Israel había destruido a ambos pueblos anteriormente, al Hesbón y Basán, y los había aniquilado totalmente. Totalmente, porque esa era la orden de Dios. Porque esa era la orden de Dios, de aniquilar a aquellos pueblos. ¿Por qué? A causa de su pecado. El Señor había esperado cientos de años, como le dijo a Abraham, cientos de años antes de mandar a su pueblo, para ver si ese pueblo se arrepentía y se volvía a Dios. Pero no fue. Y utilizó su pueblo, al pueblo de Israel, para hacerle sentencia, para hacer justicia. Además, también porque lo aniquiló. Porque el Señor le dio orden de que no se juntaran con ellos.
Porque si se juntaban con ellos, como posteriormente ocurrió cuando se juntaron con los pueblos a que no vencieron la tierra de Canaán, ¿a qué les llevó, hermanos? A mezclarse con ellos, a la idolatría y a apartarse de Dios. Y Dios quería un pueblo santo, porque Él es santo. Pero eso también pide hoy también para nosotros, que seamos un pueblo santo, que vivamos en santidad para Él, que vivamos apartados para Él. ¿Quiere decir esto que no tenemos que mezclarnos con los demás? ¿Mezclarnos en el sentido de juntarnos, de tener relación con los demás? No, pero debemos de vivir en santidad. Pero fijaos que llama la atención dos cosas que se repiten aquí. Dice el versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Pero fijaos que dice un poquito más adelante. Dice en el versículo 5, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra. Es decir, que el pueblo de Israel era muy numeroso. Muy numeroso. Recordamos que los que salieron de Egipto más o menos fueron como unos 2 millones de israelitas, aproximadamente. Y fijaos cómo el Señor fue haciendo crecer a su pueblo, a pesar de todas sus rebeliones, a pesar de que la generación anterior habían muerto todos, los que se rebelaron contra Dios, cómo el Señor bendijo a su pueblo. Porque Dios es fiel en sus promesas. Ahora yo me preguntaba, ¿nos da estos motivos a nosotros hoy día de vivir como nos dé la gana? ¿Porque el Señor nos quiere bendecir a pesar de todo? ¿Qué contestaríais? Que no. Que no. Porque el Señor durante esos 38 años que estuvieron vagando en el desierto hasta este preciso momento, después pasaron 2 años más aproximadamente hasta que entraron en la tierra de Canaán, tuvo que disciplinarlos porque los amaba. Y hermanos, debemos de vivir una vida como a Dios le agrada. Y ellos aprendieron a obedecer a Dios a través de la disciplina de Dios. Y Dios disciplina al que ama. ¿Por qué disciplino yo a mi hijo cuando se porta mal? Digo mi hijo, mi hija de forma general. Porque lo amo. Porque lo amo. Porque quiero lo mejor para él, o para ella, o para ellos. Y el Señor hizo así lo mismo. Además vemos por la reacción de los moabitas que llegaron a conclusiones de los cuales el pueblo de Israel no les dio motivo en ningún momento. Porque ¿qué es lo que hemos leído que estaba haciendo Israel en la tierra de Moab? Acampar. No fue a ellos, no fue a luchar contra ellos, porque ellos sabían que lo tenía prohibido de parte de Dios. Sin embargo, ellos dijeron, lo que han hecho con estos pueblos anteriores, lo van a hacer con nosotros. Así que vamos a tener que luchar y pelear con ellos. Llegaron a conclusiones que no eran. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros eso? En ciertas circunstancias. De que observamos, miramos y llegamos a conclusiones a las cuales no tenemos motivos para ello. ¿Qué debieron de hacer los moabitas? Esperar, tener paciencia y ver cómo actuaba Israel. Y eso es lo que tenemos también que hacer nosotros algunas veces. Hermanos, a veces tenemos que reconocer que y permitirme esta expresión, nos comemos demasiado la cabeza. Le damos demasiada vuelta a las cosas y llegamos a conclusiones que no son. A mí me pasa, yo voy conduciendo, me pongo en una situación, empieza mi imaginación, yo tengo, no sé si es que tengo mucha o poca imaginación, y si me dice esto, le voy a decir esto, y si me dice lo otro, le voy a decir lo otro. Y al final, cuando llego, ni pasa una cosa ni pasa otra. ¿Nos ha pasado a vosotros? Pues esto es lo que le pasó a los moabitas. Y llegaron a actuar de forma equivocada. Y esa decisión equivocada que tomaron les llevó a su perdición. Totalmente. Porque fueron destruidos.
por el pueblo de Israel. Aquel que no quería luchar contra ellos tuvo que luchar para defenderse. Y fueron conquistados. Fueron conquistados. Seguimos. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Y fijaos cuál es la petición. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú, el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Vemos que dos cosas. Primero, que los moabitas tenían conocimiento de lo que había ocurrido años atrás con este pueblo, con el pueblo de Israel. Fijaos que dice este pueblo que ha salido de Egipto y que ha estado vagando durante tantos años en el desierto. O sea, es decir, lo conocían. Las noticias habían llegado, habían corrido entre los pueblos que estaban en la frontera de la tierra de Canaán y en la propia tierra de Canaán. Había llegado a oídos de ellos. Conocían del pueblo de Israel. Pero es que también hay gente que sabe de ti y de mí sin que nos conozcan. Y nos conocen por nuestro testimonio. Y por el testimonio que le dan otros a esas personas. Hace poco me ocurrió algo curioso. ¿Sabéis que en San José están abriendo una obra unos hermanos de México que han estado aquí? Y uno de los hermanos que se reúne allí, que se han convertido hace muy poco, decía, te conozco por mi suegro. Te conozco. Digo, ¿de qué me conoces? Por mi suegro te conozco. Hermano, ¿qué testimonio estamos dando? La gente nos conoce y sabe de nosotros. Por tanto, demos un buen testimonio. Para que cuando nos conozcan, se confirme ese buen testimonio para el Señor. Y llegamos a ese versículo 6, donde dice, ven pues, maldíceme este pueblo. Es decir, hermanos, ya la lucha no va a ser física, sino que ya hay una lucha espiritual. Ya hay una lucha espiritual. Ahí. Y a nosotros también tenemos esa lucha espiritual hoy día. Si nos fuésemos a ese pasaje tan conocido de Efesios capítulo 6, versículos 12 al 18, donde dice que nos vistamos de la armadura de Dios, ¿qué es lo que dice antes de eso? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Tenemos una lucha espiritual también nosotros. También nosotros la tenemos. Por eso cuando termina de hablar de la armadura de Dios, ¿qué es lo que dice después en el versículo 18? Rogando en todo tiempo. Es lo que está diciendo más o menos. Con oración. Y la oración nos ayuda a luchar espiritualmente. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa también. Todo esto que está pasando, Israel es totalmente ajeno. No sabe nada. No sabe nada. Es totalmente ajeno a todas las ideas, a todos los planes que los moabitas están planeando contra ellos. No saben nada. Pero ¿quién lo sabe? Dios. Dios, el protector de ellos, sí lo sabe. Y Dios siempre está atento y siempre está protegiendo a su pueblo. Como también nos ha protegido a nosotros y usando las palabras de una hermana, que se la ha escuchado en varias ocasiones aquí. Señor, te doy gracias por las cosas de las cuales me has librado y que yo no conozco y que yo no sé. Fijaos cómo el Señor lo libró de las maldiciones de Balac por medio de Balaam. ¿Cómo lo protegió a su pueblo? ¿Quién sabe cuántas veces el Señor nos ha protegido también a nosotros de este tipo de cosas? El Señor lo sabe. Pero tenemos la seguridad de que Dios
es nuestro defensor y es nuestro protector. Amén, hermanos. Sigue diciendo, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Fijaos que había como un precio, como una tarifa para ver a este hombre. Yo no puedo decir si este tal Balaam era o un adivino, o un agorero, o un profeta. Yo no lo podría decir. ¿Por qué? Porque la propia palabra lo llama, en Josué 13, 22, por ejemplo, lo llama adivino. Pero si nos vamos a la epístola de Pedro, lo llama profeta. Así que, sea profeta o sea adivino, una cosa sí tenemos clara, que tenía contacto con Dios. Y eso lo vamos a ver a continuación. Y además era una persona que era respetada. Era una persona respetada. Da indicio de que pudiera ser un adivino. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Balaam recibe a estas personas enviados por el rey Balac. ¿Y cómo actúa? Vamos a verlo. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Yahvé o Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Cómo podríamos decir que está actuando ahora mismo Balaam? De una forma correcta, ¿verdad? Va a consultar a Dios. Le vienen con una cuestión y va a consultar a Dios. Yo me pregunto, cuando alguien nos viene con una cuestión y no sabemos qué responderle en ese momento, ¿acudimos a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Consultamos a Dios? ¿Le decimos a Dios, Señor, dame sabiduría, muéstrame tu voluntad en cuanto a esto? ¿O tomamos nuestras propias decisiones? ¿Le damos nuestra propia opinión? ¿Le aconsejamos conforme a nuestra sabiduría y experiencia? ¿Qué hacemos? Pues Balaam, supuestamente, vemos que actúa correctamente. Va a buscar la voluntad de Dios. Y vino Dios a Balaam. Fijaos que parece que había una relación. Balaam tenía una relación con Dios. Y no es el único caso que ocurre en el Antiguo Testamento. Hay dos personajes que también conocían a Dios y no eran del pueblo de Israel. Uno es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18. Pero había también otra persona que conocía a Dios, muy cercana a Moisés. De hecho, era su suegro. Éxodo capítulo 18. Cuando Moisés le cuenta todas las cosas a Jetro, porque fue a visitarlo, y le dijo todo lo que Dios había hecho, Jetro alabó a Dios y dijo, de hecho, conozco de que Jehová, Dios o Yahvé, es mayor que todos los dioses. Lo conocía, sabía de él. Y es curioso. ¿Cuánto pueblo puede tener el Señor y no lo sabemos? Y no están entre nosotros. Porque Dios se quiere revelar a todo hombre. Realmente. Dios se quiere revelar a todo hombre. Y vemos que Dios le habla a Balaam. Tiene una conversación. Tiene una conversación. Igual que si fuera una oración. Cuando oramos, la oración no es un monólogo, es una conversación con Dios. Tenemos que escucharlo a Él también. No es solamente hablar nosotros. Y le dice, bueno, ¿quiénes son estas personas? Pues mira, Señor, estas personas vienen aquí, vienen a solicitarme esto. ¿Qué hago? Estoy parafraseándolo. Y le dice, no vayas, porque este pueblo al cual ellos te están pidiendo que tú maldigas, yo lo he bendecido. Yo lo he bendecido. Esa es tu situación también y mi situación. Porque el mismo Dios de Israel es nuestro Dios, es nuestro Padre.
y Él quiere bendecirnos también. Y lo digo esto para que seamos agradecidos a Dios, que lo que quiere es nuestro bien, quiere bendecirnos, quiere llenarnos de bendición. ¿Y cuál es la reacción de Balaam? Llega por la mañana, llegan los mensajeros, pero no le da todas las respuestas, no le da la respuesta completa o la razón completa a los mensajeros. Fijaos que le dice: así Balaam se levantó por la mañana, versículo 13, y dijo a los príncipes de Balaam: volveos a vuestra tierra, porque Yahvé no me quiere dejar ir con vosotros. Ya está. No le dijo el motivo. Y yo creo que si le hubiera dado el motivo, y esto es algo mío personal, hermano, yo creo que Balaam quizás no hubiera insistido. Quizás no hubiera insistido. Y vemos que no le da la respuesta completa. Hermanos, cuando el Señor tiene un mensaje para nosotros, para otra persona, el mensaje tiene que ser completo. Pongo un ejemplo. Muchas veces hemos escuchado de que el evangelio hoy día es un evangelio desnatado. Porque muchas veces escuchamos: Dios te ama y Dios te va a solucionar la vida, acepta al Señor, verá cómo te va a ir bien. Y se quedan ahí. Pero no explican cómo hay que acercarse a Dios. Y acercarse a Dios es como dijo el Señor Jesucristo y como dijo Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay evangelio completo sin la predicación del arrepentimiento. No hay evangelio completo si no se predica de la resurrección de Jesucristo. Y a veces tampoco se predica de la resurrección de Cristo cuando se predica el evangelio. Y especialmente del arrepentimiento. Porque eso es lo que le molesta al oyente. Porque eso es lo que le duele al oyente. Al que no quiere acercarse a Él, a Dios. Los mensajeros vuelven a Balac. Balac dice: pues yo voy a mandar nuevos mensajeros, más honorables, mayores riquezas, para ver si lo convenzo, y viene. Vuelven a Balac. Y Balac, después de que lo ve de nuevo, le dice: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chicas ni grandes. ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí bien, ¿verdad? Perfecta la respuesta. Parece que Balaam está obedeciendo a Dios. Pero no se queda ahí. Y sigue diciendo: os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelva a decir el Señor. Pero si el Señor ya te ha dicho que no vayas, ¿por qué vuelves a insistir, Balaam? Si el Señor a veces nos habla de una forma muy clara en nuestras vidas, hermanos, tan nítida como le habló a Balaam, ¿por qué a veces insistimos? ¿Para ver si Dios cambia de opinión, como pensaba Balaam? ¿Sabéis por qué insistió? Porque amaba más las riquezas que le ofrecían que el hacer la voluntad de Dios. Y eso, así lo declara Judas en su epístola en el versículo 11, donde dice allí lo siguiente: hay de ellos, hablando de los falsos profetas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Fue reprendido por su iniquidad. No se puede servir a Dios y a las riquezas.
El corazón de Balaam realmente no era un corazón recto delante de Dios. Por eso fue a consultarle por la segunda vez. Y termino muy rápido el capítulo 22. Dios le dice, ve. ¿Y por qué le dice que vaya? Porque parece que ha cambiado de opinión Dios. A veces parece que Dios cambia de opinión. Pero es para ponernos a prueba. Para que veamos realmente lo que hay en nuestro corazón. Si es el hacer su voluntad y obedecerle, el escuchar su voluntad y obedecerle, o el no hacerla. Y Balaam se levantó por la mañana y dijo, me voy con vosotros. Y dice que el Señor se airó con Balaam, se encendió su ira, versículo 22. Y el Señor usó a un asna para hacerle ver el error a Balaam. Si hemos leído el capítulo 22, vemos como el asna, dice que ve en 3 ocasiones al ángel del Señor. Un animal sí, pero aquel que ha hablado con Dios no lo ve, está cegado por su deseo de llegar a Balac y le dé las riquezas prometidas. Y el asna se aparta en 3 ocasiones. Una se echa a un lado del camino, en el otro se pega a una pared y en el tercer caso se echa al suelo. Porque sabía que no tenía alternativa, que si llegaba al ángel del Señor, algo iba a pasar fuerte. Y más a Balaam, su amo, que a ella. Y Balaam dice que la golpeó en 3 ocasiones. Duramente. Incluso le dijo, si tuviera una espada aquí te mataría. ¿Hasta dónde llegaba el ansia y el anhelo de llegar al destino para obtener esas riquezas? ¿Hasta dónde? Y es curioso que el Señor hace hablar al asna. Hay 2 ocasiones en que hablan animales en la palabra. Una es esta, la otra en el huerto, cuando Satanás habló por medio de la serpiente. Y es curioso que Balaam no se sorprende, hermanos, de que un animal le hable, sino que sigue enfadado con ella y conversa con ella. Hasta tal llega la ceguera de este hombre. En vez de ver, ¿cómo que un asna me está hablando? ¿Cómo que el animal sobre el cual llevo cabalgando tanto tiempo me está hablando? Esto es imposible, esto tiene que ser un milagro de Dios. Pues no se dio cuenta. Y discutió con ella. Y finalmente el Señor tuvo que abrirle los ojos a Balaam, y Balaam vio al ángel del Señor. Y se arrodilló y se postró. Y el ángel del Señor tuvo que decirle, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Versículo 32. He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Perverso delante de mí. Eso es lo que había en el corazón de Balaam. Perversidad. Amaba más las riquezas que el hacer la voluntad de Dios. Pero fijaos que tampoco cambió mucho de opinión Balaam. Y con esto termino. Sigue diciendo el ángel, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella. A ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino. Te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero si la voluntad del Señor, Balaam, es que te vuelvas, ¿cómo es que le estás diciendo si no te parece mal, seguiré para adelante?
No había arrepentimiento realmente en Balaam. No había realmente arrepentimiento en Balaam. Había reconocido su pecado, pero no se había arrepentido. ¿Os acordáis de Judas Iscariote? ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Reconoció su pecado, pero su proceder muestra no arrepentimiento, sino remordimiento. Y arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, en esa misma cena, en esa misma noche, hubo quien negó al Señor 3 veces y dice que se arrepintió y lloró amargamente y siguió haciendo la voluntad del Señor. Pues Balaam quiso seguir adelante a pesar de todo. Y el Señor le dijo, para adelante, pero haz lo que yo te diga. Y habla lo que yo te diga. Y hermanos, quiero dejarlo aquí. Habría más cosas, en el capítulo 23 está libre para poder compartir y demás. Y ahí vamos a ver 2 bendiciones preciosas de Dios para el pueblo de Israel. Pero permitidme 30 segundos, porque hay algo que yo me gustaría simplemente decir de este capítulo 23. Y es cuando el Señor dice lo siguiente. Versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaam, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre que mienta, para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué me gustaría compartir un momento con vosotros de esto? Hermanos, tenemos un Dios de promesas. Y nos ha prometido grandes cosas. Y quiere bendecirnos totalmente. Así que, hermanos, seamos fieles al Señor. Os animo, me animo a que sigamos en los caminos del Señor. No para buscar sus bendiciones, sino para buscar una mayor relación con Él y agradarle. Agradarle a aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y con esto ya tenemos que estar más que agradecidos. Porque a través de Él tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y una relación íntima con aquel que es el Señor y Creador de los cielos. Amén.